Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarme una vez más a ver un nuevo video. Mi nombre es Oris y el día de hoy les haré el relato de un poco de la historia de una de mis suscriptoras que me hizo el grandísimo favor de enviármela y pues yo con muchísimo gusto se las voy a relatar de la mejor manera posible y sin más comenzamos. Dice, hola, mi nombre es Ana Rosa y eso es un poco de mi historia. Quiero compartir esto con ustedes porque sé que hay muchas mujeres más jovencitas que están pasando una situación similar. Yo crecí en un hogar donde no había carencias. Mi madre siempre fue una mujer muy luchona, muy trabajadora. Ella siempre fue comerciante, siempre tenía un emprendimiento en mente. Jamás la miré preocupada porque ella usaba su mandilito y ella siempre tenía dinero en su mandil para resolver cualquier tipo de necesidades que se llegara a presentar. Mi padre era un hombre que sí estaba allí en casa, pero realmente fue un padre presente pero ausente. Él era más conformista y nada cooperativo con los emprendimientos de mi madre. Siempre era como más despreocupado. Él estaba muy seguro de que Dios iba a proveer. Cuando se dirigía hacia nosotros, casi siempre era para reprendernos. Él usaba su cinto grueso y a veces no controlaba su fuerza a la hora de pegarnos. Nunca se lo reproché y no por ganas de hacerlo, sino por miedo a su reacción. Ahora sé que él fue castigado peor que como él nos castigaba a nosotros. Y no era que no nos amara, claro que sí nos amaba, solo que él así le enseñaron, que con unos buenos cinturonazos, pues nosotros nos corregiríamos. Mi mamá era más tierna a la hora de corregirnos. Ella usaba su chancla o un pedazo de madera y ya, pero casi por lo regular trataba de no atinarle. O sea que siempre nos salíamos ganando si era mi madre la que nos reprendía. Ellos creían que lastimándonos así, pues nosotros nos iríamos por el buen camino. Yo saqué el alma emprendedora de mi madre. A mí me gustaba mucho el hecho, y me gusta todavía, el hecho de sentir que yo tenía mi propio dinero. En aquel entonces yo podía comprarme mi chuchería, las cosas que yo quería sin tener que estarles pidiendo a ellos, aunque nunca me negaban nada. Si tenían, me lo daban. Pero pues como les digo, a mí siempre me ha gustado ser lo más independiente posible. En mi niñez yo llegué a vender desde fruta, raspado, churritos, lo que se presentara según la fecha. Así que yo siempre así sacaba mi dinerito. Cuando yo tenía 16 años de edad, conocí a un hombre que no era guapo, pero era simpático, según yo. Me hacía reír. Y pues yo de repente me sentí como que él era el hombre de mi vida. Ahora que ya soy grande y lo analizo, me doy cuenta que hubo muchas banderas rojas que yo en ese momento no las vi, siendo una jovencita inexperta, obviamente. Él empezó a pedirme cosas como que ya no usara cierta blusa o algún tipo de falda, si la falda era corta, pegada, o imagínense, o sea, ni de un short ni hablar, cosas así. Entonces, pues yo tonta pensaba que él me decía todo eso porque él me amaba y porque por eso me lo prohibía, porque no quería pues que nadie me viera, que nomás me quería para él. Eso me hacía sentir como wow. Yo nunca he sido una mujer de muchas amigas. De hecho, todavía hasta la fecha no lo soy. Pero en ese momento tenía 3 amigas. No, amigos hombres yo nunca tuve, porque mi mamá siempre nos decía que una señorita no tenía que tener amigos hombres, que eso no estaba bien visto y que pues que tiene que estar hablando una niña con un niño. Entonces no, amigos hombres no tenía, así como les digo, solamente tenía esas 3 amiguitas. Cuando yo les dije a ellas que él era mi novio, pues ellas me dijeron que pasaba conmigo, que ese hombre era muy feo, que era muy grande para mí. Y yo de tonta fui y le dije a él
lo que mis amigas me habían dicho y él me dijo, bueno, yo ya no quiero que les andes hablando. Ellas no me quieren. ¿Y sabes qué? Ellas, ¿sabes por qué te dicen eso? Porque yo no les hago caso. Una de ellas andaba de ofrecida conmigo, pero ella no es mi tipo. Además, todos hablan bien mal de ellas. Yo no quiero que anden hablando así de ti. Y me decía, si yo vengo y te miro con ellas, me voy a ir y ya no voy a regresar. Hasta ahí va a llegar nuestro noviazgo. Pues yo no quería que él pues se fuera, que ya no regresara, así que, ¿qué creen? Obviamente dejé de hablarle a mis amigas, ya no quise hablar más con ellas sin darles explicaciones. Después de unos meses ya me empezó a presionar que tuviera relaciones sexuales con él. Yo tenía mucho miedo porque yo era una niña y jamás había vivido algo así, pero yo estaba ya más, creo que obsesionada con él. Él pues como que aprovechaba eso para presionarme. Él me hacía sentir mal, él me decía que él no tenía el tiempo para estar soportando y los berrinches de una niña, que había muchas mujeres, que sí eran mujeres y que querían estar con él, pero que él no quería traicionarme a mí. Su presión pues cada vez fue aumentando y aumentando hasta que yo acepté y salí embarazada. Yo tenía mucho miedo cuando lo supe, tenía más miedo todavía de la reacción de mi mamá. Él me dijo, mira, cuando yo le dije que estaba embarazada, él me dijo, mira, pues para que veas, ahora sí que como quien dice, para que veas que soy bueno, yo me voy a casar contigo nada más porque eras virgen. Porque la verdad yo pensaba que no. Pero bueno, nada más por eso me voy a casar contigo. Pero desde ya te advierto, va a ser algo muy sencillo. Yo no estoy preparado para esto, yo no me esperaba esto, pero bueno, está bien, vamos a casarnos. No, bueno, pues yo ya sentí como más alivio, porque así pasaba más o menos en donde yo vivía. Sales embarazada, te casas y ya nadie dice nada. Entonces, pues yo ya me sentía como, el alma me volvió al cuerpo. Fue y habló con mis padres, ellos no estaban de acuerdo, ellos no sabían que yo ya estaba embarazada. Ellos estaban totalmente en contra, pues yo era una niña, tenía 16 años, ellos decían, ¿tú qué vas a saber de un matrimonio? No, 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 tú tienes que estudiar, tú tienes que salir adelante, prepararte primero. Antes de un matrimonio tienes que prepararte, pero a las finales terminaron aceptando. Él me dijo, nos vamos a casar, pero no quiero que le digas a nadie. Yo no entendía por qué. Ya después de casados, él me dijo que él ya se había casado anteriormente con alguien más y que tenía 3 hijos con esta mujer, pero que él ya no los veía. Me dijo que no quería que yo le dijera eso a nadie porque él tenía miedo que si esa otra mujer se llegaba a enterar que él se había vuelto a casar, pues ella lo podía meter a la cárcel a él, porque ella se iba a sentir burlada. Así que yo me callé. Y ya viviendo juntos, el infierno comenzó. Era un hombre machista, muy posesivo. El trabajo que él desempeñaba se prestaba para que él tuviera varias mujeres. Él sí podía tener amigas, amigos, yo no. Él comenzó a violentarme verbalmente, haciéndome sentir mal, diciéndome que pues yo era una persona desagradable. Me decía, no sé tú ni para qué hablas, nadie te pela, o sea, te quedas prácticamente hablando sola, ¿en serio no te da vergüenza? ¿Y sabes por qué nadie te pela? Porque tú puras tontadas dices. ¿Te oyes tan ridícula? Por eso yo no te llevo a ningún lado porque me da pena que sepan que tú estás conmigo. También me decía, mira, si tú quieres que te lleve a donde yo voy, quiero que aprendas a leer mi mirada. Cuando tú quieras hablar o te pregunten algo, quiero que primero me mires a los ojos a mí. Y en mis ojos tú aprendas a leer si puedes hablar o no. Pues estaba loco, jamás iba a aprender, pues
No aprendí, pues ¿qué hacía? Se iba sin mí, ahí me dejaba. Él no se hizo cargo, pues en ese momento, pues de ninguno, pero en ese momento que le estoy contando no se hacía cargo de nada de mi persona. Yo pues no podía trabajar porque en mi país a las mujeres embarazadas no les dan trabajo. Así que pues decía yo, y si me pongo a vender algo, una vez se lo propuse y casi le da el váguido. Me dice, ¿cómo se te ocurre que tú vas a vender? ¿Qué van a decir de mí? No, ni se te ocurra. No. Entonces, pues ahí, caso cerrado, ya no podía hacer nada. Para él era suficiente con arrimar, según él, lo suficiente para la comida, nomás lo necesario para que yo comiera. Mi ropa se me fue acabando, mis zapatos deteriorando. Yo ya no tenía nada presentable. Eso me tenía muy deprimida. Me sentía tan sola siempre porque prácticamente él me ignoraba. Se casó conmigo nada más para rejolarme allí, en esa casita donde estábamos viviendo. A veces duraba hasta 2 o 3 días sin llegar. Y yo me tenía que quedar ahí, encerrada, porque tampoco me dejaba ir con mi madre. Y eso que mi mamá vivía ahí cerca, pero él siempre me decía que no, que una mujer tenía que estar en su casa. Es decir, cuidadito donde yo llegue y tú no estés. Yo ya le tenía miedo. Y es que la violencia ya no solamente era verbal, sino que ya él empezaba como a jalarme, a empujarme, a jalar mi pelo. Después de ahí vinieron las cachetadas. A él lo que menos le importaba es que yo estaba embarazada. Siempre me decía, y di que contigo soy bueno, porque tú no me conoces. Con las demás, a ellas sí les ha ido bastante mal. Pero como a ti te quiero, contigo soy bueno. Pero no me busques porque me vas a encontrar, me decía. Yo no quería regresar a la casa de mis padres y no es porque ellos no me fueran a recibir. Lo que pasa es que me daba tanta pena. Me daba pena reconocer que ellos tenían razón y que yo no había entendido. No quería escuchar eso de te lo dije. Antes, en aquellos entonces, decían que si eras una madre soltera, eras una fracasada. Yo no quería hacer eso, pero la situación cada vez era peor. Nació mi bebé y mi mamá le dijo a él que me llevara a la casa de ella para que me cuidara. Le ofreció un cuarto que mi madre tenía en ese momento desocupado y ya después ahí nos quedamos. Ya estando ahí en la casa, pues yo como que me sentía más tranquila porque la violencia sí se disminuyó bastante. Yo ya me sentía más protegida allí. Incluso se disminuyó tanto que él se ganó la confianza de mi mamá. Mi mamá le llegó a tener aprecio a él. Yo jamás le conté a nadie lo que yo estaba viviendo. Yo era demasiado joven. No podía salir, ni tener amigas, ni vestir a mi gusto. O sea, nada. Era como una vela apagada. Ni siquiera podía maquillarme un poco. Porque si yo me maquillaba, él me decía que parecía payasa. Me decía, ¿te miras tan mal maquillada? Mírate qué fea te ves mal, pareces payasa, ridícula, a ver, despíntate. Y créanme que hasta el día de hoy no lo puedo superar. A veces me maquillo y recuerdo sus palabras y por lo regular termino desmaquillándome. Hay cosas que no he logrado superar y para mí eso es una de esas. Lo único que me hizo abrir los ojos y decir ya estuvo bueno, hasta aquí nomás, fue que un día agarró la parranda y como siempre llegó sin dinero. Mi mamá fue a hablar conmigo y me dijo, hija, ¿estás segura que esto es lo que tú quieres para tu vida? He notado que seguido estás enferma y eso que tú tienes, mija, solo se transmite sexualmente. Él tiene otras parejas
y un día te traerá una infección que no te podrás quitar. Me dijo, hija, me duele tanto verte así. Eres tan joven. Él no te quiere, mija. Date cuenta. Tú puedes salir adelante sola. Y cuentas conmigo. Cuentas con toda tu familia. Piénsalo. El primer paso para salir de esto es que tú te des cuenta y aceptes que él no te quiere y que tú te equivocaste. Le dije, mamá, pero seré una fracasada. Todos hablarán mal de mí. Y es que él me dice que yo ya no valgo la pena porque yo ya no soy virgen, que ya jamás nadie me va a querer, que yo ya no valgo nada, que jamás nadie pondrá sus ojos en una mujer como yo. Y yo me sentía tan poca cosa. Mi madre en su sabiduría me dijo, no, mija, él solo te está diciendo eso para amarrarte. Tú vales mucho, con hijos y sin hijos, virgen o no virgen, tú vales mucho por el simple hecho que eres una mujer y un ser humano. No le hagas caso, mija. Tú puedes lograr mucho más que él, sola, con tu hijo. Déjalo y trabaja para que a tu hijo no le falte nada, para que tu hijo no crezca con carencias, para que él tenga un mejor futuro. Me dijo mi madre, mira las garritas que traes, hija. Tu hijo y tú merecen algo mejor, pero tú piénsalo. Esto se acabará hasta que tú lo permitas. Aquí estamos todos para apoyarte. Mi mamá me dejó sola pensando. En eso estaba yo cuando él llegó nuevamente, borracho, mal alineado, con un golpe en el ojo, varios chupetones, santo remedio. A la mañana siguiente él se fue a trabajar. Yo le dije a mi madre que yo le tenía mucho miedo, que yo me iría de la casa, pero que ellos lo corrieran. Vendí los pocos electrodomésticos que teníamos. Le dejé su maleta lista, pero no sin antes romperle hasta la última garra. Le dejé una carta donde le dije muchas cosas y entre esas le dije, así como está tu ropa, así me tenías mi vida de desgarrada. Ojalá la logres componer. Me fui llevándome a mi bebé y pues hasta el día de hoy, 45 años después, no he sabido nada, ni quiero saber nada de él. En la actualidad, pues yo estoy casada con un hombre maravilloso. Mi hijo sabe que él no es su padre biológico, pero lo quiere y lo respeta como tal. Le doy gracias a Dios y a la vida por ponerlo en mi camino. Y esto ha sido parte de mi historia. Espero que les sirva a alguien y no permitan la violencia ni física ni verbal. Uno puede comenzar de nuevo. El violentador no cambia. Recuerda que si te grita, te puede pegar. Y si te pega, te puede matar. Muchas gracias por escuchar mi historia. Y bueno, pues muchísimas gracias. Esto ha sido un poco de la historia de Ana Rosa. Ojalá que a alguien le pueda servir esta historia y lo pongan en práctica. Si ya llegaste hasta aquí, por favor, no olvides darme un like. Suscríbete a mi canal y si te interesa que yo haga el relato de tu historia, pues por favor contáctame por Facebook o déjame un comentario y pues nos ponemos de acuerdo y con muchísimo gusto yo relato tu historia de la mejor manera posible. También, por favor, activa la campanita para que cuando yo suba un nuevo video te llegue la notificación. Muchísimas gracias y hasta luego.